Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 5 sobre procesos de difusión. Vamos a ver, obviamente, cuál es el alcance de lo que queremos ver, las definiciones, por qué son importantes los fenómenos difusivos en materiales, ¿sí? En elementos sólidos, y un análisis de cómo es que ocurre básicamente la difusión en los sólidos, tanto a nivel microscópico como macroscópico, ¿sí? Y después algunos ejemplos de aplicaciones que tienen que ver también con cuestión de la importancia de los procesos difusivos. La bibliografía es el Kingery en el capítulo 6. La definición de difusión es el transporte de masa por movimiento atómico. Y eso en realidad tiene que ver con el constante movimiento térmico que tienen los átomos. Si no existiera ese movimiento térmico, no habría forma de que los átomos fueran migrando en una dirección. Obviamente, como hay movimiento térmico y hay migración en todas las direcciones, hay un proceso estadístico natural que es que va a haber un flujo neto de masa de los lugares de alta concentración a los lugares de baja concentración. Y eso no es por una especie de fuerza superior, digamos, que rige esto, sino que es una cuestión estadística, ¿sí? Todos los átomos se están moviendo de manera azarosa en las distintas direcciones. Por lo tanto, si hay más átomos en una zona que en otra, naturalmente va a haber un proceso de migración desde las zonas de alta a baja concentración. El proceso de difusión se puede analizar desde el punto de vista macroscópico, estudiando los gradientes y viendo las leyes que se ven en fenómenos de transporte para el movimiento de masa, o desde el punto de vista microscópico para entender cuáles son los mecanismos involucrados que permiten que un átomo salte de una posición atómica a la otra. Y para eso es importante hacer una diferenciación de qué es lo que ocurre en sólidos, que es lo que estamos viendo nosotros acá, versus lo que sucede en líquidos o gases. La principal mecanismo de movimiento, de difusión, obviamente sin factores externos, ¿sí? De movimiento para la difusión en líquidos y gases, es el movimiento browniano de las partículas. Ahí vamos a ver qué es eso exactamente. Si uno tuviera un gas, aún en condiciones estancas, es decir, sin que exista convección forzada o natural, ¿eh? Cuando uno se ve fenómenos de transporte en cantidad de masa, ¿sí? En realidad cuando se ven en calor también, es común que en realidad haya movimiento de las masas gaseosas simplemente porque hay diferencias térmicas o porque uno aplica un forzador, por decir un ventilador, ¿sí? Para favorecer el proceso de conducción térmica. Bueno, imagínense un gas que está en condiciones estancas. Aún así, va a haber movimiento interno de las moléculas por algo denominado movimiento browniano, que tiene que ver con las vibraciones que ocurren en las moléculas, los choques que tienen que ver, que ocurren dentro de un gas, que va a hacer que en realidad, cuando uno tiene una molécula que inicialmente estaba por aquí, esto es una simulación, ¿sí? Lo que se ve acá, eh, a, a lo largo del tiempo va a tener todo este comportamiento errático que se ve aquí y después de un tiempo va a estar en otra zona del mismo lugar, ¿sí? Imagínense que uno destapa un perfume en una habitación cerrada y lo deja ahí, probablemente después de un tiempo uno pueda sentir el perfume en la otra punta de la habitación. En los líquidos ocurre algo similar, ¿sí? Existe también el movimiento browniano que es el que me va a llevar a que haya procesos difusivos dentro del líquido. Ahora, ¿cómo hago en un sólido en el cual los átomos están ubicados en una, por ejemplo, en una red cristalina en posiciones fijas? Bien, en los sólidos la difusión tiene lugar por saltos atómicos a través de vacancias. Es decir, para que haya una difusión apreciable de una sustancia tiene que poder moverse y en realidad uno puede ver que o es la vacancia la que se está moviendo o es en realidad la partícula la que se está moviendo, al igual que ocurre con la conducción eléctrica, que a veces se piensa que si son los electrones los que están conduciendo o los huecos los que están conduciendo. ¿Bien? Entonces, para que ocurran esos saltos tiene que haber fluctuaciones en la energía dentro de la red, de manera tal que de golpe hay un átomo que tiene más energía y tiene energía suficiente para saltar a la vacancia y de esa manera generar un movimiento apreciable y una difusión en términos macroscópicos. ¿Por qué son importantes los fenómenos de difusión en la química de los materiales, en la mecánica del comportamiento de los materiales? Explica un montón de fenómenos, ¿sí? Asociados a el uso
el procesamiento, la obtención, el comportamiento físico y físico-químico de los materiales. Lo primero que podemos ver aquí habla de la densificación. Eso tiene que ver con un proceso que vamos a ver más adelante, que se denomina sinterizado y que tiene que ver con cómo se hace para obtener un material cerámico, cómo se hace para conformar un material cerámico sin un proceso tradicional de colada desde un fundido sobre un molde o de un mecanizado como se puede hacer en el caso de los metales. Es decir, en ese tipo de sustancias, por ejemplo las sustancias cerámicas, se parte de un polvo, se lo comprime y los procesos difusionales son los que permiten que eso se consolide. También la difusión es la que de alguna manera es responsable de la conducción eléctrica. Cuando ustedes tienen metales, ustedes saben que está la teoría del mar de electrones, en el cual todos los electrones deslocalizados de la capa de conducción dentro del metal pueden moverse con mucha facilidad ante la presencia de un campo eléctrico. Es muy sencillo la conducción, o incluso en un semiconductor, si se dopa con alguna sustancia con una impureza donora, se puede realizar mediante la aplicación de una diferencia de potencial, tiene lugar la conducción eléctrica. Pero, ¿qué pasa con un compuesto iónico? ¿Conducen la electricidad? Bueno, la respuesta es sí, y eso es gracias a los movimientos de las vacancias que permiten las vacancias, ustedes ya lo vimos, tienen carga eléctrica, ¿no? Entonces, cuando esas vacancias se mueven, en definitiva, estarían representando una conductividad eléctrica. También justifican los fenómenos de creep. Para aquellos que no lo recuerden o no hayan visto qué es el creep, es una deformación permanente a niveles de carga menores que la extensión de fluencia. El típico ejemplo es cuando uno tiene un mueble en la casa, inicialmente lo tiene bien acomodado y pone todos los libros, imagínense una biblioteca, ¿sí? Y después con los años, cuando uno va a ver ese mueble, ve que está todo deformado, ¿sí? Y uno dice, pero ¿qué cambió? Porque la carga aquí y aquí es exactamente la misma. Bueno, lo que hubo es simplemente el tiempo. Y si bien claramente en la madera que estaba aquí estaba por debajo de su punto de fluencia, ocurrió una deformación permanente a cargas por debajo de ese valor y eso se debe a fenómenos de difusión, ¿sí? Que están impulsados o favorecidos por las tensiones que en este caso son de tracción aquí y son de compresión en la parte de adentro, ¿sí? No solamente ocurre en la biblioteca de una casa, que no sería algo tan crítico, sino que ocurre en un montón de aplicaciones donde realmente sí es importante. Estoy pensando ahora en, por ejemplo, los intercambiadores de calor en una turbina, en una central térmica, ¿sí? Por ejemplo, la central que tenemos en Mar del Plata, la central 9 de Julio, tiene vapor en todo su circuito y en algún momento hay que enfriar ese vapor y para eso hay intercambiadores de calor en el cual pasa el agua por adentro. Entonces ahí tienen metales en tubos que están sometidos a alta temperatura y con tensión. Bueno, típicamente lo que suele pasar dentro de los intercambiadores es que hay un gran fenómeno de creep en el cual se van deformando esos tubos interiores y en algún punto puede ser perjudicial para el funcionamiento de la central. También para los fenómenos de crecimiento de granos, nosotros vimos que eran los granos, ¿no? Cada uno de los cristalitos. Bueno, van a ver que con cierta temperatura los cristalitos más chiquitos van desapareciendo a expensas de los grandes que van moviendo este borde de grano y van creciendo, entre comillas, comiéndose a los más pequeños. Las reacciones en estado sólido no podrían tener lugar si no existieran los fenómenos de difusión. Imagínense, pongo aquí el metal A y lo enfrento al metal B y le digo, bueno, ahora reaccionen. La primera reacción se va a dar aquí en la interfase, ¿sí? Pero y después, una vez que está la interfase en el medio, ¿cómo hace este metal para encontrarse con este? Bueno, la única opción es que existan fenómenos de difusión todo a lo largo de la capa de producto que se generó. Existen otros fenómenos como el endurecimiento por disolución, que nosotros vimos algo cuando veíamos los movimientos de las dislocaciones, tiene que ver justamente con cómo la difusión de sustancias heterogéneas, es decir, externas al material original, pueden dificultar
los movimientos de las dislocaciones en los metales. Un ejemplo de utilización conveniente, si se quiere, de los fenómenos de difusión sería el denominado proceso de carburización, que es el aumento de la dureza de elementos metálicos como por ejemplo engranajes a través de la facilitación de la difusión en la superficie, de manera tal que yo logro en la superficie del metal que tener un acero de muy alto carbono, mientras que el interior permanece tal vez como un material blando. Entonces, al tener aquí un acero de alto carbono, tengo un acero que es mucho más duro y que es muy importante para los engranajes porque tienen que resistir el rozamiento constante que hay durante su funcionamiento, por más que estén lubricados, ¿sí? Lo mismo pasa con las herramientas de corte. La carburización sirve para que el filo de la herramienta de corte tenga muchísimo más duración, y tenga muchísimo menos desgaste. Veamos un ejemplo concreto de difusión en una aleación de dos elementos que forman una solución perfecta en todo el rango de composiciones por su similitud de radio, su similitud de estructura cristalina, como son el cobre y el níquel. Si yo enfrento estos dos metales, y podemos ver aquí exactamente qué es lo que pasa con la red, cada uno de los átomos ocupando la posición en redes que son similares, después de un tiempo, y acá vemos también abajo qué es lo que pasa con la concentración. La concentración es 100% de cobre hasta la posición en el punto donde se tocan, y a partir de ahí pasa a ser 100% de níquel y 0 de cobre, y viceversa del otro lado. Después de un tiempo, lo que vamos a ver es que las dos sustancias están entremezcladas, gracias justamente a que forman esa solución perfecta, y las concentraciones ahora tienen un gradiente que se acerca y baja en el caso de la concentración de cobre a medida que se acerca al primer punto de contacto, y lo mismo pasa con la concentración de níquel. Entonces tenemos átomos de cobre que están difundiendo para la derecha y átomos de níquel que están difundiendo para la izquierda. No es que no haya átomos de cobre difundiendo también para acá. Estamos hablando de qué es lo que ocurre en términos de flujos netos. Este ejemplo sería un ejemplo de interdifusión. Bueno, también nos pasa lo mismo cuando estamos haciendo difundir una impureza dentro de un metal puro. Acá en realidad el ejemplo que vimos recién no necesariamente uno es impureza del otro, sino que puede ser simplemente una aleación. Impureza hace referencia cuando tengo pequeñas cantidades, a veces no buscadas, de una sustancia dentro de otra, ¿sí? Entonces, cuando tenemos interdifusión, los átomos siempre tienden a ir de una zona de alta concentración, imagínense cuando esto era cobre, una zona de alta concentración, 100, 0 en este caso, entonces claramente van a ir de la zona de alta concentración a la zona de baja, y eso es simplemente por un balance de flujo. Si hubiera muy poquitos átomos de cobre de este lado, ¿sí? Muy poquitos, la posibilidad de que haya un flujo neto de átomos de cobre yendo para este lado, en principio la posibilidad de que vaya por un lado o para el otro es exactamente igual, o sea que algunos irán para un lado y otros para el otro, pero el problema es que son muy poquitos. En cambio acá de este lado son muchos, entonces hay mucha más posibilidad de que haya un flujo neto yendo hacia este lado de lo que hay en el otro sentido. Por eso es que, como decíamos hoy, siempre la difusión se va a ocurrir desde una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. También existe la autodifusión, que es la migración de átomos en un sólido elemental, aún sin impurezas. El problema es que todos los átomos son indistinguibles. No hay nada que uno pueda colocarle como un sello a uno para diferenciarlo de otro. Todos los átomos de hierro son todos exactamente iguales, por lo tanto, hay movimientos en realidad de los átomos, pero a los fines de la red eso no genera absolutamente ningún efecto. Pero si uno pudiera identificarlos, ¿sí? Entonces dice, bueno, a ver, acá tengo un átomo B y de verdad pudiera ponerles una marca. Si uno le sacara una foto después de un tiempo, probablemente ese átomo B estaría en un lugar totalmente distinto. Y acá tenemos un átomo A, después de un tiempo está en un lugar totalmente distinto. Entonces existe la autodifusión, ¿eh? Aunque no genere ningún efecto macroscópico. Para que se produzca el movimiento de un átomo en la red, tienen que cumplirse dos condiciones.
El primero es que tenga un sitio vacío al lado, ¿no? Para que pueda saltar hasta ahí. Y el segundo es que tenga la energía suficiente, y esa es una energía vibracional, una energía interna del átomo, como para poder romper la fuerza de atracción con los átomos adyacentes, es decir, los enlaces, distorsionar toda la red durante el movimiento hacia el lugar final y finalmente poder ubicarse en el lugar vacío. A una dada temperatura, siempre va a haber una distribución de energía, ¿sí? Entonces, si uno pudiera poner aquí la energía y el número de átomos, siempre va a haber una distribución gaussiana y solo una pequeña fracción de los átomos va a tener la energía suficiente como para que poder moverse. Esa energía obviamente tiene fluctuaciones, no son siempre los mismos átomos. Entonces existen dos tipos de modelos que nos permiten explicar los fenómenos de difusión. El primero es la difusión a través de vacancias, ¿sí? Y el segundo es difusión a través de los huecos. En el primer tipo, la difusión por vacancias, los átomos se intercambian por vacancias. Acá vemos cómo el átomo va al lugar que tenía vacío y a su vez deja un lugar vacío que puede ser llenado por un segundo átomo y de esa manera se permite el movimiento a lo largo de la red. Eso incluye la difusión de impurezas sustitucionales, como podría ser la difusión de esta especie en la red de esta otra. ¿Cuáles son los factores que determinan la velocidad a la cual ocurre ese proceso de difusión? Bueno, lo primero es la concentración de vacancias, es decir, cuántos espacios huecos como esto tengo. El segundo es cuál es la energía de activación necesaria para que se dé ese intercambio. ¿Por qué hablamos de energía de activación? Porque para que se dé el salto de este átomo yendo hacia ese lugar vacío, como habíamos dicho, toda la red circundante se ve distorsionada, entonces tengo que aportar energía para que ese proceso pueda ocurrir. Y por lo tanto, ahí viene el tercer efecto, que es la temperatura, que es que en definitiva eh, un reflejo de cuál es esa energía. Cuanto más temperatura, significa que hay más energía disponible para vencer esa energía de activación y poder que tenga lugar la difusión. El segundo modelo es el de la difusión intersticial y es la difusión de átomos más pequeños a través de la red que se van moviendo por los espacios disponibles eh, y que en definitiva son los famosos huecos octaédricos o tetraédricos que existen en la red. Es un proceso de difusión mucho más rápido porque los átomos más pequeños en general tienen más movilidad y existe un número mucho mayor de huecos, de espacios disponibles para que ocurra esa difusión. Por lo tanto, la difusión intersticial, cuando es posible, es decir, cuando tengo un átomo que pueda difundir, es más rápida que la difusión por vacancias. Un ejemplo de difusión intersticial que trae aparejado grandes problemas, o sea, un ejemplo negativo de difusión intersticial, es la denominada fragilización por hidrógeno, que no es otra cosa que la difusión de átomos de hidrógeno en la estructura del acero. Resulta que el hidrógeno es un átomo muy pequeño y por lo tanto su difusión se ve muy favorecida y que es muy común que exista como hidrógeno gaseoso dentro de un flujo de metano, por ejemplo. Entonces, esto es un problema típico de los gasoductos, que en gran parte de los gasoductos son metálicos, hechos con tubos de acero fabricados con aceros de diferente cantidad de carbono. Entonces, en el flujo de metano, de gas, es muy común que haya una pequeña fracción de hidrógeno. Como es muy pequeño, entonces el hidrógeno puede difundir a través de los huecos de la estructura del acero, del hierro en este caso, y con el siguiente problema, que es que el hidrógeno puede combinarse con el carbono para formar, lógicamente, metano, que es lo mismo que está circulando por la parte de adentro de los tubos, pero un metano que se forma dentro de la red del acero del tubo. Y el problema de eso es doble. Por un lado, se van generando burbujas de metano, que es un gas, que se van alojando en los bordes de grano. Y por otro, estoy robando parte del carbono de la estructura del acero, generando una descarburización. Casi lo contrario al ejemplo que habíamos visto hoy sobre cómo endurecer el acero
a través de la carbonización de la superficie. Aquí es al revés. Le quito carbono generando un material más blando, un acero dulce sería, un acero de bajo carbono, se denomina así, y se van acumulando ese metano en los bordes de grano generando fisuras, hasta que finalmente puede ocurrir fenómenos como esto. Esto es una foto de un típico análisis de falla, de una falla catastrófica en un gasoducto que conducía metano. Esto es un ejemplo entonces de cómo puede llegar a ser problemático en algunas aplicaciones. Nosotros mencionamos que hay una energía de activación para que ocurra ese salto de un átomo hacia una vacancia vecina. Y eso viene, como bien decíamos, por el hecho de cómo tiene que distorsionarse la red, porque hay un átomo que va a tener que pasar por una zona por la que, entre comillas, no tiene lugar. Eso implica en realidad la distorsión de los átomos vecinos que se ven repelidos y por lo tanto, por un momento hay que sortear una barrera energética que después, en principio, es una energía que se recupera al final del proceso. La energía térmica promedio de los átomos, ¿sí?, a temperatura ambiente, es del orden de los 0.2-0.3 electronvolt, mientras que la energía de activación para que ocurra la difusión puede llegar a ser alrededor de 1 electronvolt. ¿Cómo entonces se entiende que puede existir la difusión? Porque existe grandes fluctuaciones locales en la energía. Esas 0,26 que figuran aquí son el promedio, ¿sí? Entonces, como se dan esas fluctuaciones, eso es posible que ocurran los saltos. ¿Cómo se calcula esa energía de activación desde el punto de vista de la probabilidad de que tenga lugar un salto para que en definitiva ocurra la difusión? Bien, la probabilidad de que un átomo pueda moverse va a ser el producto de dos probabilidades, es decir, de dos eventos. El primero tiene que ver con la probabilidad de encontrar una vacancia, es decir, un sitio vacío adyacente. Y eso, en definitiva, esa probabilidad es función de la energía de activación necesaria para formar la vacancia. Entonces, y a su vez, Z es el número de coordinación, es decir, cuántos átomos tengo alrededor y cada uno de ellos tendré una probabilidad de que ese sitio sea vacancia en función de la energía de activación y lógicamente la temperatura en la que estoy. Por otro lado, tengo la probabilidad de que ocurran esas fluctuaciones de energía, es decir, que le toque que justo tenga la energía necesaria para hacerlo. Y esa expresión es esta de aquí, donde R0 es una constante que se asocia a la frecuencia de intentos para que ocurra ese salto, y este valor, M, es la energía necesaria para que ocurra. Entonces, sacamos aquí el coeficiente de difusión, que es proporcional entonces a la probabilidad para que ocurra la difusión, que es el producto de esas dos probabilidades, la probabilidad de que un sitio adyacente esté vacío, es decir, sea una vacancia, y que justo tenga la fluctuación de energía necesaria como para vencerlo. Acá surge también un factor A0, que es el área de flujo, ¿sí?, el área por el cual está ocurriendo ese proceso de difusión. Entonces, del producto de los dos, llegamos a esta expresión para el coeficiente de difusión, donde tengo un factor de 0, que es un factor exponencial que no depende de la temperatura. Este factor QD, que es la energía de activación para la difusión, que va a ser la suma de esa energía de activación asociada a las fluctuaciones de energía y la energía de activación de formación de vacancias, la constante de Boltzmann y la temperatura. Como la dependencia del coeficiente de difusión con la temperatura es exponencial, uno siempre puede aplicar logaritmos a ambos miembros de, en este caso, la expresión del coeficiente de difusión, y va a obtener, si uno grafica el logaritmo de D versus 1 sobre temperatura, debería tener una expresión lineal donde la ordenada al origen es este valor y la pendiente es la energía de activación sobre la constante de los gases. Por lo tanto, si uno conoce dos valores del coeficiente de difusión a dos temperaturas diferentes, puede hacer el cálculo de cuánto vale la energía de activación para la difusión. Aquí se puede ver entonces cómo el coeficiente de difusión graficado en una escala logarítmica versus la recíproca de la temperatura, es decir, 1 sobre temperatura, nos da
para el coeficiente de difusión una trayectoria lineal, ¿sí? Y fíjense algo interesante, bueno, lógicamente la pendiente de esto está siempre asociada entonces a la energía de activación para la difusión. Fíjese cómo en las redes más abiertas, como por ejemplo el hierro cuando cristaliza en una estructura tipo BCC, cúbica centrada en el cuerpo, versus cuando cristaliza en una estructura tipo cúbico centrado en las caras, que esta era una estructura compacta y por lo tanto más cerrada, como a una misma temperatura, ¿sí? La difusión del carbono, que es una difusión intersticial en el hierro, tiene un valor mucho más alto cuando se trata de la difusión en la red abierta, en el alfa hierro, en comparación con la difusión en el gamma hierro. Aquí tenemos también otros ejemplos de autodifusión, por ejemplo, aluminio en aluminio, cobre en cobre, y también autodifusión de hierro en hierro, pero en sus distintas estructuras cristalinas. Veamos acá ejemplos de difusión intersticial y difusión por vacancias de distintos elementos en diferentes tipos de redes de hierro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el carbono, como bien dijimos, en una red FCC, tiene una energía de activación bastante alta, mientras que en una red tipo BCC la energía de activación es mucho más baja. Lo mismo pasa para el níquel, más alta y más baja, y bueno, para el hidrógeno. Y fíjense cómo cuanto más pequeño sea el átomo que está queriendo difundir, más baja va a ser su energía de activación, es decir, más fácil es que difunda, ¿sí? Acá vemos ejemplos. Ahora para la autodifusión del hierro, las diferencias no son tan notables en la energía de activación. Bien, acá tenemos una gran tabla de donde muestra valores para autodifusión en diferentes metales, que cada uno con su estructura cristalina. Aquí pueden ver su punto de fusión y los valores de coeficiente de difusión cercano a la temperatura de fusión y a la temperatura de fusión sobre 2, y aquí en realidad todos comparados a una misma temperatura de 300 Kelvin, que es cercano a la temperatura ambiente, ¿sí? Son condiciones estándar. Veamos ahora un caso importante donde el coeficiente de difusión puede verse alterado por la presencia de, en principio, impurezas. Acá fíjense que habla de algo que está dopado, ¿no? Cuando está dopado es porque, cuando cualquier sustancia se dice que está dopado es porque se le agregan impurezas a propósito, ¿sí? De manera voluntaria, no es algo que trajo impurezas de su proceso de extracción. En este caso, entonces, lo que vamos a analizar es cómo es la difusión del sodio dentro de la estructura del cloruro de sodio y cómo se ve alterado con la incorporación de una pequeña cantidad de cloruro de cadmio. Y, digamos, ¿dónde es que aparece la modificación al comportamiento? Aparece por el hecho de que el incorporar cloruro de cadmio a la red de cloruro de sodio genera vacancias de sodio, ¿sí? Estos son un tipo de vacancias que nosotros, según habíamos visto, son extrínsecas, se incorporan de manera voluntaria, no son vacancias generadas térmicamente. Entonces, por cómo es la estequiometría de esta reacción, que se puede ver de manera desarrollada con todos los sitios, ¿sí? De la manera en que habíamos resuelto en la unidad anterior, cada mol de cloruro de cadmio incorporado va a generar un mol de vacancias de sodio. Entonces, eso me va a generar un efecto extrínseco que vamos a ver ahora. Una cuestión importante es que en los seminarios hay ejercicios particulares sobre esto, en donde se desarrolla más ampliamente y se ven todas las ecuaciones asociadas al proceso mismo de incorporación de esta sustancia. Ahora bien, vamos a analizar qué pasa con el coeficiente de difusión en función de la temperatura. Recuerde que aquí es 1 sobre temperatura, por lo tanto temperaturas más bajas están aquí y las temperaturas más altas están aquí. Si no existieran esta incorporación de vacancias extrínsecas, el comportamiento del coeficiente de difusión tendría que venir por esta curva, ¿sí? Recuérdense que al graficarlo de esta manera, de este lado es logarítmico y acá está 1 sobre t, el comportamiento debería ser lineal. Es decir, el coeficiente de difusión a una dada temperatura debería ser mucho más bajo de lo que experimentalmente es. ¿A qué se debe esa diferencia? Bueno, se debe justamente a que, si desde el punto de vista térmico, la cantidad de vacancias de sodio que
en definitiva son las que le permiten difundir, es relativamente baja. Pero si yo agregué cloruro de cadmio, generé vacancias extrínsecas y eso hace que el comportamiento sea permitiendo la difusión de una manera mucho más significativa. Por eso este es el coeficiente de difusión a esa misma temperatura. Ahora, eso sigue aumentando, obviamente. Acá hay un aumento lineal porque lo que está aumentando en toda esta sección, en definitiva, es la movilidad del sodio y el número de vacancias está prácticamente constante. Pero en algún punto las vacancias intrínsecas están y empiezan a crecer. Durante toda esta sección son despreciables frente a las extrínsecas hasta que llega un punto en donde las vacancias intrínsecas ya tienen una cantidad apreciable y ahora pasan a tener un efecto preponderante en el coeficiente de difusión, porque cada grado que se aumenta genera un importante número de nuevas vacancias y eso es lo que termina determinando cuánto vale el valor del coeficiente de difusión. Y por el contrario, el efecto de esas vacancias extrínsecas ya pasa a ser despreciable. Recuerden que esto es una escala logarítmica, ¿sí? Entonces una diferencia aquí hace que este valor, el aporte, es prácticamente despreciable. Entonces tenemos un típico comportamiento en donde en algún punto, a una cierta temperatura, el coeficiente de difusión sufre un quiebre en su tendencia y pasa a estar influenciado por las vacancias intrínsecas. Y eso se da, como dice aquí, a altas temperaturas. Nosotros habíamos mencionado al principio que la descripción acerca de los fenómenos difusivos se podían hacer de manera macroscópica o microscópica. Ahora vamos a ver cómo es de manera macroscópica, es decir, alejándose un poquito de lo que es la red en sí y observándolos en términos de flujos, que es el parámetro principal para medir esto en términos macroscópicos. El flujo puede ser en términos numéricos o en términos másicos. En realidad se define como, dada una superficie determinada, como por ejemplo esta que está aquí, sería la cantidad de masa que atraviesa esa superficie por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces el flujo es 1 sobre área, diferencial de masa por unidad de tiempo. También, como les decía, pueden ser en términos numéricos, por ejemplo, de átomos, si uno lo quisiera hacer de esa manera. Y obviamente tenemos el famoso cubo elemental, donde pueden verse todas las direcciones de flujo posibles, ¿eh? Para los cuales habría que plantear todas las ecuaciones necesarias en las tres direcciones. Acá, en definitiva, estamos representando lo mismo que habíamos visto para, por ejemplo, la aleación entre cobre-níquel, ¿sí? Pero ahora representándolo en forma de un flujo. Y para describir el flujo, aparece lo que es la primera ley de Fick, que en definitiva lo que nos dice es que este flujo es igual, o es proporcional, perdón, al gradiente de la composición y el factor de proporcionalidad no es nada más nada menos que el coeficiente de difusión del cual veníamos hablando ahora, ¿sí? El signo negativo nos da idea justamente de que el flujo va de altas concentraciones a bajas concentraciones. Esta expresión, que es en una dimensión la más sencilla que puede haber, teniendo en cuenta que el coeficiente de difusión no varíe en función de la distancia x, ¿sí? Es la expresión más sencilla de la ley de Fick para describir el flujo en una dirección. Aquí vemos entonces, ¿sí?, el mismo ejemplo que habíamos visto hoy para el cobre-níquel y cómo hay un flujo hacia un lado o hacia el otro de cada uno de los metales que había puesto en contacto. Lo que nos dice la segunda ley de Fick hace referencia a qué es lo que pasa, obviamente, nuevamente, si uno tiene una longitud diferencial, qué pasa si el flujo que ingresa desde la izquierda es diferente del flujo que está saliendo desde la derecha. Es decir, qué pasa si hay un gradiente ahora en el flujo, ¿sí? Si la derivada del flujo con respecto a x es distinta de cero. Bueno, si hay una diferencia entre los dos, significa que está habiendo o bien acumulación o bien pérdida, ¿sí? Es decir, la concentración no es estable. Por eso, en definitiva, lo que dice es que cuando hay un gradiente en el flujo es porque hay una variación de la concentración en el tiempo, ¿sí? También conocido en este caso como velocidad de acumulación, ¿sí?, o pérdida, ¿no? En función de cómo sea ese gradiente del flujo. Por lo tanto, podemos volver al caso anterior si estamos en un caso de estado estacionario, es decir, si realmente el flujo de la izquierda es igual al de la derecha, no hay gradiente de flujo, por lo tanto,
la variación de la concentración en el tiempo es cero, no hay acumulación en este cubito elemental. El caso no estacionario, ¿sí?, que es el que tiene razón de ser para el planteamiento de estas ecuaciones, es aquel en el cual el flujo de la izquierda es distinto del de la derecha, por lo tanto hay acumulación o agotamiento. Y si ahora ponemos la expresión que habíamos visto de la primera ley de Fick para lo que vale el flujo, llegamos a esta expresión en el cual el gradiente de concentración en el tiempo es igual al coeficiente de difusión por la derivada segunda de la concentración por la variable espacial, por x al cuadrado. Entonces lo que terminamos de obtener es nada más y nada menos que una de las famosas ecuaciones diferenciales, que son las que nos permiten resolver casos complejos de comportamiento de fenómenos de transporte de masa, de cantidad de movimiento y de calor. Entonces acá podemos ver un ejemplo en el cual se puede ver cómo se resolvería este caso. Tenemos dos barras semi-infinitas y aquí en el medio hay una zona de una concentración diferente, ¿sí?, que podemos llamar CS. Y podemos decir que la concentración en el resto de la barra es o bien 0 o bien un valor C0. Entonces lo que hay que hacer es resolver esa ecuación diferencial teniendo en cuenta cuáles son las condiciones de contorno, que es que la concentración para todo valor de x igual a 0 en cualquier tiempo, ¿sí?, va a ser CS. Mientras que la concentración para cualquier x a tiempo 0 va a ser C0, es decir, todavía no se vio afectado por la presencia de esta capa de diferente concentración. Cuando se resuelve la ecuación diferencial, tomando en cuenta estas condiciones de contorno, llegamos a esta respuesta. Corrijan, ustedes van a tener ahí en el PowerPoint una solución diferente porque era para un caso levemente distinto, pero vamos a quedarnos con esta solución. Que en la solución aparecen los valores de las concentraciones, C0 y CS, y aparece la función error de esta expresión que incluye, obviamente, x, me va a decir cuánto vale, la solución es cuánto vale la concentración para cualquier posición en cualquier tiempo. Obviamente va a depender del tiempo y de la posición, y aparece aquí el coeficiente de difusión. Gráficamente lo que vamos a ver es algo así como está aquí. Inicialmente nosotros teníamos entonces una concentración inicial, ¿sí?, que era algo discreto, a tiempo cero, y después, a medida que empieza a transcurrir el tiempo, la concentración va tomando estos perfiles como de una gaussiana que se va achatando a medida que el soluto, en este caso, va difundiendo para los dos lados de la barra semi-infinita. Una cuestión interesante es que la cantidad total de soluto es constante, lo que quiere decir que el área bajo cualquiera de estas curvas es siempre la misma. Aquí les dejo cuánto vale la función error para distintos valores de z, donde z es esto parámetro que está dentro de la función error. Es una función que está tabulada, ¿sí?, y que, bueno, ustedes pueden entrar con cualquier valor de z y sacar el valor para la función error. Obviamente hoy en día existen herramientas de cálculo que te tiran el valor exacto para cualquier valor de entrada. No es necesario tener una tabulación como se hacía antes, que todo estaba en tablas, que uno entraba y sacaba el valor. Y volviendo un poquito al análisis desde el punto de vista de la microestructura, tenemos algo bastante importante aquí, que es hacer una diferenciación en cómo es la difusión en las distintas partes de una red cristalina. Nosotros vimos que la difusión podía ser por dos mecanismos principales, a través de migración de vacancias o difusión a través de los intersticios. Bien, una cosa importante es que el cristal no son en general monocristales y tienen los denominados bordes de grano, en donde tenemos un cristal que está con una orientación que se encuentra con otra orientación diferente. Por lo tanto, toda esa zona denominada borde de grano es una zona bastante imperfecta, donde hay una alta concentración de vacancias, por lo que es probable que la difusión sea mucho más simple, mucho más sencilla cuando se da a través del borde de grano, a diferencia de cuando se da a través de lo que se denomina el volumen o la red o el bulk del material, ¿sí?, es decir, a través del cristal en sí. Por lo tanto, es esperable que los coeficientes de difusión sean mucho más altos cuando estamos
realizando la difusión a través del borde de grano que si la estamos realizando a través de la red en sí. Y hay otro factor todavía que es la difusión superficial. La superficie es una zona muy propicia para el movimiento atómico porque tengo un montón de lugares libres que permiten el movimiento. Por lo tanto, es todavía mucho más simple realizar la difusión a través de la superficie. Entonces, si nosotros comparamos en un gráfico de difusividad versus 1 sobre t, vamos a ver cómo la difusión superficial es aún mucho más alta. Una aclaración no más es que las dislocaciones, especialmente las dislocaciones de borde, también son una zona favorable para que tenga lugar la difusión, porque actúan como una especie de cable de sección 2 veces la longitud de la celda unidad, obviamente al cuadrado si tomamos el área de esa especie de cable, que permiten que haya transporte de materia a través de la dislocación. Pero entonces, en definitiva, siempre voy a tener un coeficiente de difusión más alto, es decir, la difusión va a ser más sencilla por la superficie, seguido de eso los bordes de grano con todas sus imperfecciones y por último la más difícil a través de la red basada simplemente en la presencia normal de vacancias intrínsecas o intersticios. Una aplicación muy interesante, una de las millones en realidad que tienen los procesos difusivos en materiales sólidos, desde el punto de vista tecnológico, es el dopado de silicio con fósforo para obtener semiconductores tipo N, es decir, semiconductores de los cuales el elemento que es el fósforo, que es del grupo 5, en realidad agrega nuevos niveles electrónicos dentro de la estructura electrónica del semiconductor y también aporta electrones que permiten la conducción en la banda de conducción, y eso a través de realizar juntas entre dispositivos tipo N y tipo P, es decir, algunos que son donadores y otros aceptores, se pueden desarrollar distintos dispositivos basados en semiconductores, como por ejemplo transistores, diodos, láser. Hay millones en realidad de dispositivos y también se pueden realizar chips que cada vez más se tiende a la miniaturización, es una palabra difícil, en el cual cada vez se logra meter más cantidad de transistores en una superficie cada vez menor. Todos esos procesos, muchos que son cada vez más sofisticados, se basan siempre en la generación de juntas cada vez más pequeñas mediante procesos difusivos. Acá podemos ver una forma de hacerlo, por ejemplo, es tomar una barra de silicio y colocar depósitos de zonas ricos en fósforo, después, mediante calor, permitir que ese fósforo difunda hacia el interior del silicio y de esa manera realizar un montón de juntas de tipo N, ¿sí? Es decir, zonas que están dopadas con fósforo y así después realizar dispositivos de semiconductores dentro de un chip. Eso se ve mucho mejor cuando se vean propiedades funcionales. Acá tenemos un ejemplo también de cómo hay zonas que están dopadas con aluminio, que sería el grupo 3, en ese caso sería la diferencia, a diferencia de tener un donador, sería un aceptor en ese caso. Pero lo que tenemos entonces son, mediante una imagen de microscopía, cómo se puede ver que hay zonas ricas en silicio y hay zonas ricas en aluminio, y todo eso se obtuvo mediante procesos de difusión. Y para tener continuidad con el ejemplo que habíamos puesto cuando veíamos vídeos del Gorilla Glass y de cómo era un proceso de templado químico, solamente recordar que aquí también son clave los procesos de difusión. Esta es rápidamente y muy aproximadamente la fórmula de ese vidrio denominado Gorilla Glass, en donde ustedes pueden ver los tetraedros típicos de silicio, oxígeno 4. En este caso no se ve el cuarto oxígeno, ¿sí? Por una cuestión de cómo está graficado en el espacio, y se puede ver cómo en realidad algunos de esos tetraedros, el aluminio está reemplazando, como habíamos dicho, isomórficamente al silicio, es decir, entra para tomar su lugar dentro del tetraedro. Entonces fíjense cómo aquí actúa como formador, ¿sí? Y tenemos también algunos iones sodio, porque era un vidrio en definitiva que estaba modificado con sodio, y cómo a nivel superficial, ¿sí?, se logra reemplazar alguno de los sodios por potasio, que difunde hacia el interior de la superficie del vidrio, reemplazando los sodios por potasio y generando esa zona, como dice acá, de compresión, compressive stress layer, que figura aquí, y en definitiva, por oposición,
que da una zona de tracción hacia el interior. Recuerden que en definitiva las cargas totales aplicadas sobre este material tienen que ser cero, entonces tienen que compensarse las tensiones de compresión de la superficie con las tensiones de tracción del interior. Estos son algunos de los valores que están sacados de una publicación específica sobre este tipo de vidrios como el Gorilla Glass, en donde en definitiva lo que se ve es que hay un flujo de iones, en este caso estoy viendo cuál es el flujo de los sodios hacia el exterior, y que en definitiva lo que tengo que ver es un juego entre el coeficiente de difusión del sodio hacia el exterior y del potasio hacia el interior, y de ahí en definitiva me va a terminar saliendo cuál es el cambio de concentración de sodio, ¿sí?, en función de la longitud, y va a depender del coeficiente, de alguna manera sería una especie de coeficiente de difusión global. Y acá tengo algunos ejemplos de coeficientes de difusión en esta tabla.